Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perfecto. Aquí estamos viendo la parábola del sembrador. No sé si algunos de ustedes han escuchado esta parábola. A mí me gusta mucho. Tiene mucha profundidad, sobre todo porque habla de la actualidad, habla de cómo nosotros a veces escuchamos la palabra y qué tanto arraiga en nuestro corazón. Aquí dice que la palabra de Dios es como una semilla. Entonces, todos en algún momento, todos tuvimos a alguien que sembró una semilla en nuestro corazón. Y no siempre desde el inicio esta semilla creó una cosecha, ¿no? Digamos así. No, no desde un inicio fue una flor, no alguien vino y los aventó y se convirtió en una flor de forma inmediata. Hubo un proceso y muchas veces en ese proceso mucha gente se quedó sin seguirlo y muchas otras lo seguimos. Nosotros hoy tenemos la gran bendición de estar en este proceso y de seguir y de que esta semillita que nos sembraron, esta flor que nos sembraron, tenga esos pistilos, esa forma de podernos multiplicar porque estamos aquí hoy. Entonces, a mí me gustaría que fuéramos analizando cada uno de los versículos de esta parábola Ya, y ya, que nos fuéramos hacia la descripción que nos hace la escritura, ¿no? No solamente la parábola, sino lo que significa, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros y Él quiere que entendamos de tal manera que lo que hace es, nos da el texto, pero además nos dice, ok, como a lo mejor puedes no entenderlo, esto es lo que significa. Entonces eso es maravilloso y lo tenemos al alcance de la mano de todos y lo podemos hoy leer y escudriñar de una manera rápida para que todos tengamos esta parte de la escritura que es muy bella y que además nos involucra a todos. Entonces, ¿alguien quiere participar en la lectura? yo. Listo, Andrés, te escucho. Dice, parábola del sembrador, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esta Los de su- sería, permítame, perdón, Andrés, perdón. Esta que acabas tú de leer sería el primer ejemplo que nos pusieron arriba, que dice, muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces lo que les cuento, dice, un sembrador salió a sembrar una semilla y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Esta sería el primer ejemplo, bueno, la primera respuesta que nos está dando nuestro Señor Jesús en el versículo 12 que nos está leyendo Andrés, que en este caso estamos leyendo porque creo que ni lo mencionamos, 8, desde el capítulo 8 de Lucas, desde el 4 hasta el 15 vamos a leer. Entonces, en el capítulo 8, en el versículo 4, nos empieza a relatar la parábola del sembrador. En el versículo 5 nos dice quiénes son ese primer sembrador y qué es lo que pasa en su interior. ¿Nos puedes repetir el 12, Andrés, por favor? El versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.
¿Ustedes, hermanos, han conocido a alguien así? De pronto tenemos la oportunidad de compartir la palabra y esa persona, en el momento en que nosotros la estamos compartiendo, lo cree, lo vive, lo siente, pero de pronto llega Satanás con alguna de sus artimañas y voltea las cosas de tal forma que esa persona hace que ya no crea y por consiguiente ya no se salve. ¿Alguna vez les ha pasado que hayan compartido eso con alguien y esto haya sucedido? ¿No? Sí, sí, sí llega a pasar. Y luego dice, el 6 dice, otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó se secó por la falta de humedad. Andrés, ¿nos lees el 13, porfa? Sí. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Exactamente. Y esto, pues creo que este es bastante claro, ¿no? La gente escucha la palabra y la cree, pero lo cree de manera superficial. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, de pronto tenemos la enfermedad? Ya creímos según nosotros y decimos sí creemos y sí tenemos fe y sí sabemos que por sus llagas somos sanos, pero resulta que nos da COVID no digo nadie, ni nombres ni nada, porque a mí también ya me dio. Entonces, de pronto nos da COVID y ya estamos preocupados y ya no creemos y ya esa palabra que había sido sembrada en nuestro corazón en donde les decían, por sus llagas somos sanos, ya no la creemos porque estamos viviendo una prueba y la prueba hace que ya no creamos esa palabra. Eso quiere decir que es superficial, que creemos mientras nos conviene creer, pero cuando ya estamos en una prueba es cuando realmente se dice o se decide que en realidad no estamos creyendo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien Claro. quiere decir algo más? No, está bien. Ok. Andresito, te dije que me leyeras el 13, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a leer el 6. Dice, otra parte cayó entre las piedras y cuando la semilla brotó se secó por falta de humedad. Esa es la que leemos ahorita. Dice, otra parte de la semilla cayó entre los espinos y al nacer juntamente con los espinos la ahogaron. Y entonces si me ayudas, Andresito, con la 14. Dice la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Exactamente, ¿cuántas veces hemos escuchado? Ay, perdón. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que decimos, y lo decimos siempre, nuestro primer lugar es Dios, y nuestro primer lugar es Dios, pero no, porque en la realidad nosotros nos afanamos por las cosas de este mundo, porque en realidad no le damos a Dios el primer lugar, porque estamos pensando en qué va a pasar si el trabajo, si la casa, si la limpieza, si la película, y no le damos nuestro primer lugar. Entonces, estos son los afanes de este mundo y no les damos esa prioridad. Entonces, yo creo que todos tenemos que tener mucho cuidado en esto, en saber qué tipo de semilla vamos a hacer y en saber si esa semilla realmente va a dar un fruto y se va a multiplicar. En eso nos debemos de concentrar. Andrés, adelante, dime. De hecho, es el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero, ¿no? Comentaba la clase pasada que el Señor puso ese mandamiento, no solamente, o sea, no es como que, comentaba que no es como que el Señor requiera, ¿no? O sea, es ser adulado, ¿no? Obviamente es uno que lo hace por amor y agradecimiento, pero él de hecho lo pone también porque es un salvoconducto, es una medida de seguridad para nosotros. ¿Por qué? Porque viene el diablo y está como león rugiente, habiendo a ver a quién devora, ¿no? Y a ver qué tentación o ahora sí que con sus flechas, ¿no? A ver en dónde te puede hacer caer, ¿no? Y en cambio, si tu número uno siempre es Dios, no tiene con qué, ¿no? O sea, si tu uno es tu hijo, si tu uno es tu esposo, si tu uno es el dinero, si tu uno es otra cosa, el diablo sabe de dónde te puede ir a atacar. Pero si tu uno es Dios,
ya ahora sí que ahí ya no se puede, ahora sí que ahí no puede meterse. Entonces, por eso es que el Señor dice, número uno debe de ser el Señor. Y justo a eso tenemos que llegar todos. Por eso, ahora vamos a leer, si quieres, te leo el 8, Andrés, y tú me lees el último, ¿vale? Me Dice, pero gustaría otra, platicar algo también, si adelante. me permiten. Pues miren, esto lo van a ver el domingo, pero justamente lo estuvimos platicando este fin de semana pasada, donde también una de las grandes cosas que tenemos como seguidores de Cristo es que no damos ese paso de fe definitivo, ¿no? En lo personal, yo compartí que tengo de conocer más o menos como 25 años la palabra, y aún así todavía puedo confesar ante ustedes que de verdad todavía estamos negociando con muchas cosas, ¿no? Que es justamente lo que estaba diciendo Janina, ¿no? El darle el primer lugar. Porque estamos muy acostumbrados a que nuestro primer lugar sea el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y nos despertamos y nos empezamos a arreglar y nos preparamos porque tenemos que ir a trabajar, porque es inamovible, porque pensamos que si no trabajamos no vamos a comer y cómo no vamos a comer, ¿no? Y entonces, creo que es un buen momento en donde podamos reflexionar todos y podamos realmente decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para realmente poner a Dios en el primer lugar? O sea, ¿cómo realmente le entrego mi vida entera en que yo ya no sienta preocupación si me van a pagar o no me van a pagar, si voy a trabajar, si no voy a comer? O sea, ¿cómo le hago para que realmente yo empiece a sentirme pleno en la presencia de Dios, de Jesús? Y no le esté yo dando el lugar a otras cosas que son completamente terrenales y que en gran mayoría están gobernadas por el enemigo, ¿no? Entonces, esa es la reflexión. No nos esperemos y no nos quedemos 20 años esperando a ver cuándo sí me va a convencer la iglesia, a ver si el pastor es bueno, a ver si los hermanos sí forman una iglesia, nada más ya para que llegue yo como invitado, ¿no? Ayúdenos, por favor. Incluso les mandábamos mensaje esta semana en donde vamos a tener un congreso que va a ser de muchísima bendición, y muy pocas personas han confirmado y han dicho, yo voy, yo me hago disponible, yo colaboro. ¿Por qué? Porque hay otros asuntos más importantes que tenemos en nuestras vidas. Entonces, hasta ahí lo dejo nada más, para que no vaya a sonar como a regaño, es reflexión, pero yo quería compartir pues mi testimonio, ¿no? Que no, ojalá que no pasen en todos ustedes 20 años como pasaron conmigo, como para realmente ya estar convencido y decidido de que sí quiero entregar completamente mi vida a Jesús. Gracias. Ok, entonces, si les parece, bueno, vamos a seguir con el versículo en donde nos quedamos, que es el número 8, dice, pero por otra parte cayó en buena tierra y creció, y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte, los que tienen oídos, oigan. ¿Me regalas el último versículo, Andrés, el 15? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, creo que aquí una de las reflexiones más importantes es que cuando retenemos la palabra, ahí dice, damos fruto bueno, damos una buena cosecha. Entonces, yo creo que no nada más es suficiente con recibir la palabra y creerla. También dice que tenemos que dar una buena cosecha. Y yo me pongo a pensar, si bien es cierto que a veces nosotros no somos esas personas que hacen crecer esos frutos, porque me queda claro que la palabra dice que nosotros ponemos la semilla y es Dios quien la hace crecer, no nosotros. Pero, ¿qué sucede si nosotros no regamos esa semilla? ¿Qué sucede si nosotros no nos movemos? Que es un poco lo que decía ahorita Luis, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos movemos? Y aunque nosotros creemos, sentimos y vivimos la palabra, no la compartimos. Creo que esa es la parte de las partes más importantes que deberíamos de tener presentes todos, que esa es una de nuestras principales, vamos a llamarlo obligaciones, porque Jesús nos pidió que nosotros compartiéramos y Él iba a estar con nosotros hasta el último día en esta tierra. Entonces,
yo creo que algo que tenemos que tener muy claro es que evidentemente lo que aprendamos no solamente lo tenemos que escuchar, lo tenemos que poner en acción. Por eso para mí era tan importante esta clase, porque yo creo que si lo escuchamos, lo comprendemos, lo adoptamos y por consecuencia lo actuamos, entonces estamos haciendo las cosas correctas. Y no quiero seguir haciendo, no quiero repetir las cosas muchas veces. Para mí esta parte era importante retomarla un poco. No sé si tú tengas alguna otra aportación, Andrés, que yo no haya comentado. Por supuesto, me encanta la forma en la que lo has comentado, ¿no? Particularmente este punto, pero no sé si tú quieras compartir algo más de esta diapositiva. O si alguien tenga alguna duda o quiera compartir algo adicional también, ¿eh? Pues esa es la parte en la que nos invita, no, bueno, nos insta el Señor a hacer, a que digamos que dejemos la butaca en la cuestión de ser solamente oidores y nos insta a ser hacedores de la palabra. Entonces, pues es solamente eso, es esa invitación a que ahora sí como la mariposa, ¿no? Que tiene su etapa en la que está en el capullo y ya, bueno, en la oruga, ¿no? Y ya luego se hace mariposa. En este caso, el Señor es así de vuelen, ¿no? Estiren esas alas, yo estoy con ustedes, ¿no? Porque en todo momento el Señor nos dice, yo estoy con ustedes, no teman, vamos, ¿no? Juntos, siempre, todo lo pueden Cristo que me fortalece. Entonces, es esa parte, instar a que nos seamos hacedores de la palabra y que con obras, pero no, o sea, somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesús, pero en esa parte, ¿no? Pero el demostrar con obras de fe el, eh, el evangelio en el que creemos, ¿no? Y extenderlo, extender su palabra. Solamente sería eso. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo más de este punto? ¿No? ¿Nos seguimos entonces? Conste, al rato no digan que no les di chance. Híjole, este tema me movió muchísimo. Déjenme decirles algo. Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido. Ayer yo les comentaba que he sido, cuando les di mi testimonio, que a lo mejor algunos dijeron, ay, ese testimonio, ¿qué? Pero sí puedo decirles que es algo que se ha notado y que ha sido fuerte, porque he sido particularmente atacada en varias áreas de mi vida. En mi área, como se los dije ayer, laboral, en mi área económica, en mi área de personal, en mi área como madre con mis hijos, he sido atacada con mi esposo, ¿no? En todas las áreas. Hace ratito decía algo Andrés bien chistoso, ¿no? El enemigo sabe justo en dónde y por ahí te quiere llegar. Y me queda claro que he sido tentada y atacada en varias áreas de mi vida. Y yo veo la palabra y digo, ¿ustedes alguna vez han leído en donde dice que a veces damos golpes como si diéramos golpes al aire? O sea, como que son tantos nuestros esfuerzos, pero no sabemos ni a qué estamos golpeando, pero estamos golpeando algo, aunque no estemos haciendo nada. Pues esto es más o menos así. Esto es más o menos así. Quiero compartirles algo rápido y de ahí voy a entrar a esta clase, a este tema que me pareció muy apasionante. El día de hoy tuve una experiencia y fue una experiencia de este tipo, ¿no? Hoy tuve la oportunidad, no sé por qué, en mi mente, bueno, sí sé por qué, me queda claro que fue el Espíritu Santo el que habló. Me hizo bajar a compartir con algunas personas en mi trabajo la palabra. Y yo sabía que una persona de las 4 que estaban ahí creen en la Santa Muerte. Fue algo muy fuerte porque empezamos a platicar, empecé a compartirles porque 2 de las personas que estaban ahí, 2 de las 4, son cristianas. Entonces empezamos a compartir la palabra. Y esta persona que cree en la Santa Muerte, o que él cree que cree en la Santa Muerte, me empezó a hacer preguntas.
Y por supuesto, fui muy clara, ¿no? Porque él me relataba, yo le pregunté algo muy específico. Yo le dije, ¿por qué crees en la Santa Muerte? ¿Qué te hizo creer en eso? Y entonces él me decía que porque en su momento su esposa había estado embarazada y su bebé y ella tuvieron peligro de muerte. Y que él una vez se metió a la iglesia y lloró, 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 lloró y no pasó nada. Y alguien, por eso eso es tan importante lo que acabamos de ver, alguien vino a él, habló con él y lo llevó a un lugar, le hicieron las típicas limpias, dicho por él, o sea, le hicieron las típicas limpias, lo, le pusieron lo que usan, ¿no? Los santeros, y lo pusieron a orar y le dijeron, entrégate a esto pídele y no vas a tener más problemas. Y por supuesto, ¿qué creen que pasó? Yo les preguntaré a ustedes, ¿qué creen que pasó? ¿Creen que su esposa y su bebé se salvaron? Sí, Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y por eso él cree en la Santa Muerte. Pero, pero, nosotros sabemos de dónde procede esto, ¿no? Nosotros sabemos que esta es la artimaña perfecta de Satanás para atraer a esas personas que no tienen conocimiento y que tienen esa necesidad espiritual tan grande, esa necesidad de tener fe en Dios y de que las cosas se resuelvan en su vida, pero que creen que hubo una persona que no fuimos nosotros. Por eso es tan importante que nosotros compartamos la palabra, que le habló de algo equivocado y que ese algo equivocado lo utilizó Satanás para darle lo que él quería. Y gracias a eso él hoy tiene a esta persona en sus manos. Pero, pero tuve la oportunidad de compartirle lo que dice la palabra. Tuve la oportunidad de decirle por qué sucedió lo que sucedió. Y le comenté justo parte de lo que vamos a ver ahorita, cómo nuestro Señor Jesús fue tentado cuando lo llevaron al desierto, por Satanás precisamente. Y Satanás le ofreció todo lo que veían sus ojos, le ofreció el mundo entero. Y yo le pregunté, muy fácil, le dije, ¿por qué crees que Satanás pudo haberle ofrecido el mundo entero a Jesús? Es muy sencillo, porque este mundo es del inicuo. Este mundo es de Satanás y es lo que él podía ofrecerle. Y entonces, ¿qué intentaba él? Extraviarlo. Él intentaba que él tuviera un acto de adoración hacia Satanás y entonces todo lo que todo lo que Dios había planeado para todos nosotros hubiera caído al suelo. Entonces, yo le dije, Satanás hizo lo mismo contigo. Te dio exactamente lo que tú querías para tenerte en su poder. Pero no es lo único que puede pasar. Por supuesto, él empezó a preguntarme otra cosa y otra cosa y otra cosa y se quedó tan pensativo que al final me dijo, yo he estado muy dudoso porque yo le pregunto a Mari, que es una de las personas que está conmigo, y yo le estoy preguntando a usted y me hacen dudar. Yo siento que lo que yo creo ya no es real. Y entonces eso fue algo maravilloso, aunque tuvo un trasfondo muy fuerte, porque no nada más fue compartir la palabra. Al mismo tiempo tuve otra situación a la par, con una persona que estaba ahí, que se me puso mal, en ese momento particularmente, en ese momento. Entonces fue algo verdaderamente fuerte, pero yo estuve convencida de que Dios nos utilizó, que el Espíritu Santo fue el que habló, que esa persona hoy tiene esa semillita en su corazón que seguramente va a florecer y que seguramente vamos a quitar de esas manos de Satanás. Entonces, quería empezar con esto porque yo creo que todos hemos sido atacados de muchas formas, ya a veces no entendemos, a veces con mentiras, a veces con pensamientos, ¿no? A veces pensamos que no somos valorados, que no nos aman, que Dios no nos perdona. Y yo les tengo una noticia, todos esos pensamientos provienen de Satanás. Él quiere que nosotros pensemos así, Él quiere que nosotros nos sintamos de esa manera, porque de esa manera estamos en su poder. Y eso es lo que nosotros debemos de entender.
Entonces, creo que la parte más importante aquí es identificar cuando esto está sucediendo, no dejar que suceda, pero la forma correcta de no dejar que suceda, primero es conociendo que no estamos combatiendo contra carne y hueso, sino contra, ¿quién me dice? Huestes espirituales de maldad. Exactamente, exactamente. Y como estamos combatiendo contra eso, muchas veces no lo vemos, no es visible a nuestros ojos. Si nosotros pudiéramos ver, a lo mejor tendríamos una escena en donde a nuestro alrededor tenemos los ángeles de Dios y ellos deteniendo atrás a los demonios que quieren atacarnos. Así de fuerte lo veo yo, así me lo imagino yo, ¿no? Pero nosotros no lo vemos porque esto es invisible a nuestros ojos, pero no a nuestro entendimiento, porque nuestro Señor Jesús ha puesto la palabra en nuestras manos para poderla escudriñar, para poderla entender, para que sean nuestro aporte y nuestra ayuda para poder combatir con todo eso. Entonces, algo que yo les quiero compartir, dice que las armas con las que luchaban en aquel entonces, dice, la espada es el arma de ataque y defensa que con más frecuencia se menciona en las Sagradas Escrituras. Muchas eran de 2 filos, cortaban en ambos lados y se les mantenía afiladas y en excelentes condiciones. De la palabra de Dios se dice que es la más aguda que toda espada, de la palabra se dice que es la más aguda que toda espada de 2 filos. La armadura espiritual del cristiano incluye la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder combatir a todos los demonios y a Satanás? Con la palabra de Dios. Nuestra prioridad hoy tiene que ser conocer la palabra y estudiarla para poder combatir los ataques de Satanás. ¿Qué pasa si hoy, como decía Luis, yo hoy me voy a preocupar porque tengo que ir a trabajar, porque si no trabajo no como? ¿Qué pasa si yo conozco la palabra y yo sé que dice la palabra que si yo me enfoco a su reino, Él me dará todo lo demás por añadidura? ¿Qué pasa si yo sé que dice que Él alimenta a los lirios y a las aves y que cómo es que no me va a alimentar más a mí que yo soy su hijo? ¿Qué pasa? Entonces, eso que yo estoy sintiendo, eso que me está haciendo creer Satanás, de que yo no voy a estar, yo no voy a tener porque no trabajo, porque no me esfuerzo, porque no estoy ahí, porque si yo dejo de creer eso por creer en la palabra, por creer lo que Dios me está poniendo en su palabra, pero la forma de derrotar esa mentira de Satanás es conociendo esa palabra, es poniéndola en práctica, es entendiendo que Él me está diciendo a mí que Él me va a alimentar. Si Él alimenta a los pájaros y a las plantas, ¿por qué a mí no si yo soy su hijo? Y entonces dice, y ustedes que son malos, cuando sus hijos les piden algo, ustedes se lo dan, con más razón yo que soy Dios, ¿cómo no se los voy a dar a ustedes que son mis hijos? Entonces, cuando eso sucede, esa mentira que Satanás nos está haciendo creer, se viene abajo. Y esa es nuestra espada. Esa es nuestra espada de 2 filos. Eso es lo que nosotros debemos de creer, de entender, de aportar, de compartir, para que toda esa gente que hoy piensa que no es valorada, que no lo merece, que Dios no las quiere o no nos quiere, o que todas las sarta antibañas que a veces nos hace pensar, siempre vamos a tener algo más, una promesa de Dios que nos va a hacer entender que eso no es así. Les voy a pedir si me ayudan a leer Efesios 6, 17. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yo. Nos ponen, ándele. Yo, Lick. Sí, gracias, Dani. 17, ¿verdad? Sí. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias. Entonces, vemos, una vez más, nos está diciendo cómo es que
La palabra de Dios es nuestra espada y es nuestro yelmo. No voy a entrar en el yelmo porque, como ustedes saben, todos los cristianos tenemos que tener una armadura completa. Pero en esta particular porción estamos hablando solamente de la espada. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna duda? Yo una aportación, si me A permites. ver, adelante. Primero, pues, déjame decirte que lo que hiciste fue muy valiente y creo que debemos de tomarlo en cuenta todos los que estamos ahorita conectados, porque eventualmente se nos va a presentar esa oportunidad de hablar con una persona que, en este caso, bueno, fue alguien que estaba completamente entregado a Satanás, pero también nos ha tocado encontrarnos con gente que no sabe nada o gente que está confundida y que piensa que el espíritu, perdón, el universo y el yin y el yang, ¿no? Y que todo viene de la madre tierra y ese tipo de cosas. Y entonces vamos a tener que tomar cartas en ese asunto, ¿no? Entonces, pero volviendo a tu relato, debemos de tener bien claro que cuando decimos que Satanás viene con sus demonios, de verdad no son 2 ni 3. La Biblia dice que son legiones. Para que entendamos qué es una legión, en la antigua Roma, en esa época, se le llamaba legión a campamentos y grupos de más de 7,000 individuos. Y esto es real. En algún momento yo creo que nuestro pastor nos lo va a platicar más, pero él ha visto todas estas cosas, ¿no? ¿Y cuál es la única herramienta que tenemos para defendernos? En efecto, es la espada y el yelmo, ¿no? O sea, prácticamente con lo que te defiendes y con lo que atacas. Pero esa espada es suficiente para acabar con todos. Es como si tuviéramos la espada mágica de He-Man o no sé, no, la de alguna de las series de ficción que hemos visto. De verdad tenemos que tenerla y la tenemos todos los días. La tenemos en la mano en nuestra Biblia. Si nosotros avanzamos un poquito, seguramente vamos a estar en la conexión correcta, como hoy tuvo Janina que enfrentarle. Yo siempre he dicho que Janina le mete el pecho a las balas, ¿no? Porque es muy valiente, pero de verdad, yo les pregunto, hermanos, y de verdad, ayúdenme por favor contestando. ¿Qué va a pasar en el momento en que uno de ustedes tenga la oportunidad de salvarle la vida a alguien porque está confundido? Nos ha tocado conocer incluso gente que estaba a punto de suicidarse porque no encontraba sentido a su vida. Y tal vez tú vas a ser la única Biblia que tenga en su vida, o tú vas a ser la única persona que le pueda decir que Dios te ama. No necesitas haber leído toda la Biblia completa de tapa a tapa, ni ser un experto. Con que tú le digas con amor y con convicción que Dios existe, que lo ama, que está esperando por él, que lo va a recibir con los brazos abiertos, esa persona va a creer, va a tener la mínima rayita así como de señal cuando tenemos en el teléfono para acercarse a él. Yo les compartí hace muchos años en la prepa, una persona que yo conocía, una mujer, se atrevió a que en lugar de que yo le invitara a tomar un helado, me dijo, mejor te invito a mi iglesia, ¿no? Y hoy de veras hasta la busco para darle las gracias porque ella tuvo la valentía de acercarse a mí y decirme, esto para mí es más importante que tu helado, que el cine, que lo que quieras, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntarles, hermanos, ¿qué va a pasar el día que tengamos nosotros esa oportunidad y que nos quedemos así como petrificados y que no sepamos qué hacer? ¿Quién nos quiere ayudar a participar? Nadie quiere, nadie quiere. Voy a empezar a pasar lista a Juan Carlos, ahí está Laura, ahí está Manuel, ahí está Norma Cruz, ahí está Cris. No se escondan porque los estoy viendo. Ahí está Dani también. No, los voy a invitar a leer. Vamos a leer para que podamos también escudriñar esa parte de la palabra. Es Hebreos 4:12. Y si me lo permiten, se los voy a leer.
Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué me hace ver esto? No solamente la palabra me va a ayudar para poder combatir los ataques del enemigo. La palabra también me va a ayudar a que yo tenga esa conciencia de direccionarme de la forma correcta. Y eso me lleva a dos cosas, yo quiero compartirles de esa particular porción. La primera es cuando Jesús es tentado en el desierto. Si les parece, vamos a leerlo y después de que leamos eso, vamos a analizarlo para que yo les pueda dar el otro ejemplo que también viene en la Biblia y que además es como muy sencillo de entender, porque no solamente la Biblia nos va a ayudar, como les dije, a combatir los ataques de Satanás, sino también para nuestro uso personal, para determinar, no te vayas, dice, después de ese texto de Hebreos 4:12, el 13 dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendirle cuentas. Y Dios nos dice que no nos podemos ir ni a la derecha ni a la izquierda, Él nos va a seguir, Él nos va a llevar por el camino. Entonces, vamos a leer Lucas 4, del 1 al 14. Es una porción que creo que vale la pena leerla completa porque se relata cómo después de tener 40 años 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo, Satanás lo tienta 3 veces. Y él, por medio de la palabra, se defiende de esas tentaciones. Entonces, ¿Puedo leer? Sí, claro, por supuesto, Andrés. Lucas 4, del 1 al 14. Dice, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, pues yo creo que sí nos queda claro que fueron 3 tentaciones. ¿Quién me diría rápidamente cuál fue la primera? Cuando tuvo hambre. Exacto. La segunda. El poder, cuando le ofreció el poder. Los reinos, el reino. Ok. ¿Y la tercera? Exacto, sí. Pero algo. Adelante, Dula, adelante. Bueno, no sé si alguien más iba a participar, pero. Ok, pero la tercera era su identidad como hijo de Dios. Exactamente. Entonces, nos damos cuenta de cosas valiosas en esta porción de la escritura porque pasaron 2 cosas. Jesús, las 3 veces que fue tentado, dijo, escrito está. ¿Qué quiere decir eso? Que él conocía la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que él conocía la palabra de Dios y sabía que ese era el medio por el cual podía embatir los ataques de Satanás. Y no caer en tentación.
De hecho, pues es que Él es la palabra. Entonces, se enfrentó con la palabra misma el enemigo y pues se topó con pared. Exactamente. Y algo que me gusta más y me dan ganas de aplaudir y digo bravo por eso, en el versículo 13 dice, cuando el diablo ya no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, dice que se alejó de él. Entonces, ¿qué esperanza nos da esto a todos nosotros? ¿Quién me quiere decir? Que si conocemos la palabra, el enemigo se va a alejar de nosotros. Exactamente. Si nosotros conocemos la palabra, el enemigo se va a alejar de nosotros. Y además de que se va a alejar de nosotros, o sea, no va a poder él, más bien, no es que él no va a poder seguirnos tentando, porque cada vez que él nos tienta y nosotros embatimos con nuestra espada, con nuestra palabra, él va a terminar por irse. ¿Qué queremos todos nosotros? ¿Que esté aquí o que se vaya? Que se vaya, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la palabra, estudiar la palabra. Es decir, Pero además, conocer nuestra identidad, ¿no? Que es algo que dice el tercer punto, ¿no? Les voy a seguir contando lo que pasó con el tema de Yanina de esta mañana. Después me escribe y me dice, es que, ¿qué crees? Acaba de pasar esto y esto y esto. Y yo sinceramente le dije, no te metas en esas cosas, mejor déjalo que se vaya y tan, ¿no? ¿Qué creen que me contestó? Diles qué me contestaste. No, tú léselos, tú estás ahí diciendo mis cosas. Ahora Luego te me toca. interrumpe, por eso luego no digo. Me contestó, tú no te preocupes, yo soy una hija de Dios y la sangre de Cristo Jesús me protege. Pum, vale, ya nada más le dije, bueno, pues en efecto, que así sea. Y y bueno, con eso, si no lo había hecho en su momento, pues ya eso nos está dando la idea de que en efecto ella estaba protegida tanto por el Espíritu, pero sobre todo por su identidad como hija de Jesús. Entonces, ese es el tercer punto en esta parte de la Biblia, que también él se sabía perfectamente hijo de quién era y que no debía caer en la tentación, aun cuando estuviera hablando con Satanás de frente, ¿no? Así es, exactamente. Exactamente. Y yo les dije que iba en dos sentidos. Ya analizamos esta porción en donde Satanás quiere tentar a Jesús y no puede, porque Jesús dijo, está escrito, ¿no? Y ahora nosotros, ¿qué tentaciones o qué tipo de tentaciones podemos tener nosotros? Me queda claro que hay muchísimas, pero una que me llama mucho la atención en la palabra, precisamente, es en donde José, no sé si ustedes recuerden, y si no, pues rápido se los digo, José es tentado por la esposa de, a ver quién me ayuda. Potifar. Exacto. Estás atento, Andresito, de eso se trata. Exactamente. Jesús es tentado por la esposa de Potifar. Ella intenta a toda costa tener relaciones sexuales con Jesús. Digo, perdón, con Jesús, perdónenme, con José. Y lo que dice José es, no voy a caer en esa tentación porque está escrita en la palabra de Dios. Dios, para mí lo más importante es mi relación con Dios. Yo sé que para Dios el tener estas relaciones no es lo correcto y entonces Él huye. Y eso nos pasa con todos nosotros. Cuando nosotros conocemos la palabra, tenemos esa vocecita que en realidad no es conciencia, sino es el Espíritu Santo hablándonos, diciéndonos, esto no es correcto. Y entonces eso nos evita muchos problemas en nuestra vida, pero muchos. Cuando hacemos caso a esa voz de Dios que nos dice esto no es correcto, y cuando nosotros conocemos por qué no es correcto, nos evitamos muchos problemas en la vida, muchos problemas en la vida. Y por supuesto somos aprobados para Dios, ¿no? Porque obviamente entre más, bueno, así lo creo yo, entre más nosotros hacemos lo que está bien ante sus ojos, por supuesto, Él nos demuestra su amor. Yo puedo decirles que lo que yo hoy viví, fuera de ser algo duro para mí, yo levanto siempre mis manos y le digo, gracias Señor, porque tú me pusiste en esta situación
tú me diste las palabras para poderlo hablar y tú me ayudaste a que yo pudiera dar testimonio de ti, de tu palabra. Y yo sé que esta persona, aunque todavía está confundida en su vida, va a empezar a tener esa semillita y él va a hacerla crecer. Y él va a hacer que probablemente ese Saulo de Tarso que está en esa persona hoy, mañana sea un apóstol Pablo. Que así sea, que así sea. Ese es Amén. mi deseo más ferviente. Entonces, bueno, si aprendemos a usar la palabra con destreza, podemos ayudar a que otras personas sean libres, porque acuérdense que cuando tenemos el conocimiento, ese conocimiento nos hace libres. Entonces, nosotros podemos hacer que esas personas sean libres, que puedan combatir al enemigo, pero que sobre todo puedan vivir una vida plena, sabiendo que sus comportamientos siempre van a estar basados en lo que Dios quiere para ellos. Yo creo que hasta aquí. ¿Tienen alguna otra aportación o cerramos? Sí, a mí Cerramos. me gustaría comentar algo, Jen. Dime, Cris. Pues aquí está muy claro, ¿no? Y la misma palabra lo dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. El que nosotros leamos la palabra y la meditemos y sea nuestra prioridad todos los días, siempre nos va a llevar a tener una espada en cualquier momento cuando se nos presente cualquier situación. Yo también tuve una situación y te la comento. Ahí fui a Guadalajara a ver a mis hijas y donde vive mi hija, una de mis hijas, desgraciadamente, a un lado vive una persona, dos personas que son adictas. Ellas primero estaba llorando con mi hija y mis nietos y en ese momento la abuelita le pegó a los niños, a los hijos de este muchacho, salió y empezó a despotricar de su ronco pecho a su propia mamá. Lo que hicimos fue orar para que esto se calmara, se fue. Y enseguida fueron a hablarle a mi hija para que fuera a ver al otro hermano que se estaba muriendo en su casa. Entonces, mi hija me dice, mamá, vamos a orar por él porque yo los conozco. Son hijos de la cuñada de mi hija. Y le digo, primero ve a ver cómo está la situación. Y le fue a decir a él mismo, ¿quieres que venga mi mamá a orar por ti? Él dijo que sí. Entonces yo entré y estaban ahí todos sus niños, son 7 niños los que tienen. Mi mamá los dejó, se fue y él vive con ellos y es una persona adicta, te imaginarás el cuadro. Entonces yo entré y saqué a todos los niños, les pedí que se salieran y me quedé solo con la mamá, él en la cama y mi hija y otro muchacho. El Señor me mostró un cuadro tan tremendo que en ese momento me dio la fuerza, ¿sí? Para yo poder orar por él y para poderle decir que primero recibiera a Jesucristo en su corazón y también son adoradores de la muerte. Y en ese momento yo reprendí a T. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese poder como sus hijos. Y oré por este muchacho, recibió a Jesucristo para gloria y honra del Señor y se lo llevaron al hospital. Ahorita está en el hospital y que sea la voluntad de mi Señor, pero él recibió a Jesucristo. Amén. Y pudimos orar por él. Entonces, ¿a qué viene esto? Que cuando se presenta una situación así, nosotros estamos preparados como hijos de Dios, porque sabemos que en cualquier momento puede presentarse una situación, pero ¿sabes qué? Tenemos la espada y tenemos la presencia de mi Señor, porque su palabra es muy clara y dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo y así se los comparto en el nombre de Jesús para su honra y su gloria. Leamos la palabra, oremos todos los días, que esa sea nuestra prioridad. Gracias, Cristi, muchas gracias. Eso es cierto. Algo que leía es que dicen que como los soldados, ¿no? No, los soldados no se hacen soldados de la noche a la mañana. Los soldados se hacen soldados y empuñan una espada, pero tienen que constantemente estarse preparando, ¿no? O sea, no llegan con la espada y digo, finalmente si se enfrentan a alguien en ese momento sin ninguna
sin ningún adiestramiento, pues evidentemente llevan desventaja, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, como bien lo dice Cristi. Tenemos que prepararnos todos los días tenemos que dedicarle ese tiempo a nuestro Señor para que nosotros estemos completamente fortalecidos, y para que nosotros estemos enteramente competentes, como dice su palabra.